un reciente estudio realizado por el Pew Forum en los Estados Unidos, que es una de las organizaciones que más investiga las tendencias religiosas en Estados Unidos, ha concluido que un número importantísimo de norteamericanos cambian de religión. Y obviamente los protestantes son los que más cambian de religión, pero los católicos en una proporción significativa, ¿no? Y la razón por la que los protestantes cambian, la principal de ellas es geográfica, es decir, cuando se mudan a un lugar no encuentran un templo de su propia denominación, y en ese sentido hay que decir que la Iglesia Católica cumple una presencia fascinante, a pesar que los católicos en Estados Unidos son solamente el 25%, un cuarto de la población, ¿no? Son la denominación única más numerosa. Los católicos, en cambio, cambian de religión por razones que tienen que ver usualmente con desagrado con su propia iglesia, ¿no? Y este desagrado puede ser una cuestión doctrinal, que no es frecuente, pero es una cuestión doctrinal y normalmente tiene que ver con la doctrina referida a la reproducción humana, es decir, o porque se han divorciado y se han vuelto a casar y no pueden recibir la comunión, entonces se apartan de la iglesia, o porque tienen algún otro tipo de actitud, digamos así, referido a que no están contentos con la doctrina de la iglesia sobre reproducción humana, sobre el control natal, etcétera, etcétera. Pero también existen razones completamente fortuitas, digamos, gente que se aparta de la iglesia porque tuvo una pelea con su párroco, porque tuvo una pelea con la parroquia, no le gustó la parroquia. Y en consecuencia todas estas razones hacen que estas personas se terminen apartando, algo que resulta extremadamente doloroso, extremadamente penoso, ¿no? Si uno se pone a ver que uno abandone la iglesia por esas razones, resulta trágico en el fondo, ¿no? Pero es importante comprender que dentro de todo la iglesia está teniendo una actitud, una disposición en la que trata al máximo de atraer los fieles a la práctica. En los documentos de Santo Domingo, desde Puebla, ¿no?, de los documentos del episcopado latinoamericano, Santo Domingo especialmente lo detecta de una manera muy especial, y también en Aparecida, existen referencias constantes a esta tragedia que se llaman los bautizados alejados. Y son aquellos que en distintos grados no participan de la vida de la iglesia. Y paradójicamente, no son pocos los llamados bautizados alejados que van a misa, porque la medida para garantizar o para confirmar el grado de pertenencia a la iglesia no es cuánto se va a misa, sino que es cuánto la persona se reconoce miembro del cuerpo de Cristo. Y hay un ensayo muy sencillo. Cuando uno escucha a una persona, a un cristiano, a un católico, que habla de la iglesia en tercera persona, la iglesia debería, y que no habla de la iglesia en primera persona, yo, nosotros deberíamos, entonces ahí nos damos cuenta que esta persona no comprende que forma parte del cuerpo de Cristo. Y es como si a mi mano le diéramos potestad para hablar, y mi mano dijera: oye, este Alejandro es un flojo, ¿no? Pero es mi mano, y mi mano es decisiva para que se realicen las acciones, ¿no? El ejemplo no es perfecto, pero nos ayuda a comprender, sobre todo a la luz de esta descripción maravillosa de San Pablo de la iglesia como un cuerpo, donde la mano no le puede decir al ojo: vete que no te necesito. Cumplimos distintas misiones, no son las mismas, pero nadie se puede quejar si es que no aporta lo que le corresponde. Entonces, cualquiera que es pie, mano, digamos, hombro, boca, oído, tiene que comprender que su principal función es, ante todo, ser lo máximo que puede ser como parte del cuerpo de la iglesia. Y que aquello que afea a la iglesia son fundamentalmente las porciones muertas en el cuerpo. ¿Cómo no va a ser fea una persona que tiene hematomas
o que tiene pues partes que se le están muriendo en el cuerpo, cuando el cuerpo debería ser un cuerpo vital, enérgico, hermoso, que cumple con su función y con su servicio. Entonces, la Iglesia requiere que sus miembros se inserten en ella unidos, construyendo el edificio, como dice San Pablo, en base a la piedra angular que es Jesucristo. Pero un edificio no se construye con piedras sueltas. Cuando se amontonan piedras, lo único que se obtiene es una ruma de piedras, no se obtiene un edificio. El edificio significa un ensamblaje íntimo, cercano, estrecho, firme, bien encajado, bien embonado y además orgánico, ordenado. No faltan los católicos no practicantes o practicantes a su manera, como a ellos les gusta, y no existe eso, el que es practicante a su manera no es practicante, ¿no? Que dicen, si la Iglesia no cambia en tal o cual doctrina, se va a quedar sin fieles. Y en realidad lo que esos están diciendo es habitual entre comentaristas, periodistas, ¿no? Me parece, miren, si yo fuera un periodista crítico de la Iglesia Católica, jamás utilizaría esa frase porque es una frase tan trillada y una falta de respeto profesional utilizarla, ¿no? Si la Iglesia sigue así, se va a quedar sin fieles. Esos pronósticos los hacían desde el siglo XVIII, ¿no? A ver si es que ya a alguien se le ocurre un giro periodístico nuevo, por favor, estamos en la época de Internet, ¿no? Lo menos que podemos hacer es atacar a nuestros enemigos, me refiero a quienes atacan a la Iglesia, con un poquito más de imaginación y de creatividad, ¿no? Pero bueno, cada quien donde está, ¿no? El asunto importante, en todo caso, es que nosotros estamos invitados a comprender que la vida de la Iglesia es una vida que no puede ser cambiada porque a mí me parece o porque a un grupo le parece, sobre todo a un grupo que no forma parte del cuerpo místico de manera intensa, que no vive esta corporeidad de la Iglesia, que simplemente la vive de una manera alejada, distante. Entonces, de esa manera jamás va a poder vivir a plenitud la naturaleza y la identidad de la Iglesia. Entonces, resulta esencial que la Iglesia sea capaz de vivir a plenitud este misterio de su pertenencia, que sea capaz de vivir a plenitud este misterio de la vida en Cristo, ¿no? Porque de otra forma no va a ser posible jamás participar de la plenitud de su amor. Y la Iglesia no va a cambiar su doctrina simplemente porque la Iglesia es depositaria de una doctrina, no propietaria. Y en consecuencia no es dueña. Tiene que respetar lo que ha recibido y tiene que transmitirlo con la máxima fidelidad. Si nosotros hemos dejado de hablar de la Iglesia en tercera persona y hablamos en primera, yo soy miembro de la Iglesia, nosotros tenemos este problema de los bautizados alejados, entonces el siguiente paso será preguntarnos qué cosa estamos haciendo para acercar a esos cristianos alejados, para que participen plenamente de la vida de la Iglesia. Porque si nosotros no hacemos nada auténticamente real, generoso, creativo, para que podamos vivir a plenitud esa dimensión de la Iglesia, entonces los cristianos se van a seguir alejando y cada vez va a tener mayor resonancia y dramatismo la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Que tengas un buen día.